En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores. Hola y bienvenidos una vez más a una nueva aventura en Cartografías Editoriales Caminando con Siglo del Hombre. Además de ser una nueva aventura de este programa, es un nuevo capítulo de la gran ruta cultural de la Feria del Libro de Bogotá. Bueno, y yo sé que no estamos en feria, pero creemos que siempre vale la pena resaltar varias de las cosas maravillosas que pasan en esa gran celebración editorial. Hoy tendremos un viaje de revisión, análisis y reflexión sobre la edición académica, sus transformaciones, su historia y los retos actuales a los que nos enfrentamos todos los días. Hoy recorreremos un espacio de aprendizaje y de formación profesional. Bienvenidos a una nueva ruta de la edición universitaria de Colombia. Bienvenidos al Foro de Edición Universitaria Arte y Ciencia en las Publicaciones Universitarias de la Filbo 2019. La persona que ha aceptado esta responsabilidad de guiar este importante recorrido es nuestro amigo Daniel Blanco. Con Daniel nos hemos encontrado en diferentes caminos. Primero, en la editorial de la Universidad Javeriana. Después, como editor de la Universidad Santo Tomás. Y después también como editor de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Daniel es antropólogo y magíster en historia y, como ya les he contado, su trayectoria profesional se ha centrado principalmente en la edición universitaria. Actualmente, Daniel trabaja como editor y gestor cultural independiente y fue la mente maestra detrás de la planeación y ejecución del Foro de Edición Universitaria de la Feria del Libro de Bogotá en el 2019. Daniel, gracias por aceptar este reto. No, pues muy contento de estar en casa nuevamente. Como editor de la Tadeo, pues siempre he sido muy bienvenido aquí, así que sigamos hablando de edición universitaria. Bueno, Daniel, estás muy cómodo en tu casa, espero que te saquemos de esa comodidad o que nos saques a todos de la comodidad y nos cuentes cuál era el proyecto de viaje del Foro de Edición Universitaria de la Filbo 2019. Pues bien, aquí hay varios elementos que hay que recordar. Agradezco la generosidad diciendo que soy la mente maestra, pero evidentemente uno siempre hace parte de un equipo. Ese equipo pues finalmente, y ese colectivo finalmente es la Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia. Este foro de edición universitaria tuvo una primera versión en el 2017. Esa versión estuvo mucho más vinculada a la divulgación científica y en esta segunda versión quisimos retomar pues esa primera versión evidentemente, pero ampliar y variar un poco ese contenido. Entonces, digamos que lo principal o el viaje que estamos proponiendo aquí es como entender la importancia que tiene la edición universitaria y justamente por qué hay un espacio para ella en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Yo creo que esa es como nuestra hoja de ruta para esta cartografía. Bueno, Daniel, ¿y cómo nos tenemos que vestir? ¿A dónde nos vas a llevar? ¿Cuál es ese medio de transporte al que me vas a obligar a subirme a mí y a todos los que nos escuchan? Pues bien, esta vez, digamos, María Elvira me contó de algunas metáforas sobre los medios de transporte que han usado otros entrevistados. Yo tal vez voy a ser un poquito pretencioso, pero me parece interesante porque justamente estamos hablando de arte y ciencia. Entonces he pensado que todos tienen que ir a la NASA, comprarse un traje aeroespacial, tienen que ponerse su casquito, hacer unas pruebas antes y bueno, presentarse en la plataforma de despegue de la edición académica en un cohete que nos va a llevar lejos. Digamos que la metáfora, ¿por qué? Un poco porque tiene dos componentes esenciales. Digamos que en el cohete no solamente se necesita la ciencia, ¿no? O digamos, además de todo el análisis científico que se tiene para poder entender cómo una nave de esta naturaleza tan compleja puede zarpar en los aires fuera del globo terráqueo, también necesita un conocimiento práctico, ¿no? Necesita un conocimiento de ejecución y esa ejecución, pues en la metáfora, digamos, serían por ejemplo, los ingenieros mecánicos que al final tienen que combinar y hacer las cosas posibles en ese cohete. Y aquí hicimos eso, combinamos el mundo profesional, el día a día, con los académicos que están analizando nuestro sector. Entonces, digamos que este cohete nos lleva
a un cohete pues que necesita, o a un espacio en el que se necesita conocimiento y ciencia, pero también arte, es decir, experiencia previa, digamos un poco de relacionamiento también con otros para entender cómo nos vamos a llevar hasta esos horizontes. Bueno, estamos a punto de salir en un cohete con nuestro amigo Daniel Blanco hablando sobre el foro de edición universitaria de la Filbo 2019. Daniel nos obligó a comprarnos un traje aeroespacial y me hace pensar que todos los que lo vamos a usar somos soñadores porque creemos profundamente en la promoción y la divulgación del conocimiento. Entonces, Daniel, abramos la maleta y dime qué echaron ustedes para llevar a término este foro. Bueno, diría primero que además de soñadores, pues nos interesa conocer y llegar, digamos, a los límites del conocimiento para generar otros espacios y hacer esos sueños posibles. Para eso, pues, echamos, lo primero, obviamente, sin presupuesto, no hay un cohete, ¿no? Muy bien. Entonces, hay que decir y hay que reconocer la labor, evidentemente, de la Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia, que es la organización que ya ha hecho 2 foros, que ha conseguido un espacio dentro del gremio editorial también para reconocernos como editores universitarios, de manera que la actividad gremial que nos llevan este cohete es fundamental. Me imagino entonces que en el cohete tenemos un sellito de ACEUC, un logo de ACEUC, probablemente hecho por un diseñador que lo pone ahí, y pues también tenemos que decir que la Cámara Colombiana del Libro hizo parte también de esta organización, aportó presupuestos también importantes. Bueno, esto, digamos, en el detalle pues son gestiones, contrapartidas, etcétera, que pues no vale la pena tal vez ahondar en eso, pero en general digamos que estos son los 2 loguitos que tendrían que estar en nuestro cohete. Entonces pues ya con eso, imagínense, todo lo que haya en la maleta tiene sus 2 logos también, Okay, ¿no? bien. Bien, y bueno, por supuesto, digamos que para construir este cohete no solo necesitamos al público que va a ser transportado, sino necesitamos unos guías en diferentes aspectos. Ahí es cuando vinieron los invitados. Estos invitados los conseguimos también con alianzas. Entonces, ACEUC particularmente tiene alianzas con otras asociaciones editoriales universitarias. Ellos nos dieron pistas también de quiénes podían ayudarnos con diferentes aspectos de este cohete de la ciencia y de la divulgación, y pues allí encontramos apoyo o puentes, digamos, de comunicación para encontrar esos personajes con la Asociación de Editoriales Universitarias Brasileñas, ABEU, con la Unión de Editoriales Académicas Españolas, UNE, la Red de Editoriales Universitarias Nacionales de Argentina, REUN, y también, esta fue, digamos, obviamente por la cercanía, fue importante, Altexto, que es la red de editores universitarios de México. Entonces, como ven, es muy variado. Vinimos con estos invitados. Hubo uno que fue, digamos, la cuota de la diferencia más amplia para entender también otros panoramas, que fue Trevor Lane, que vino desde Hong Kong. Entonces, digamos que tenemos un panorama muy amplio. Si recito los nombres, sería Trevor Lane. Hagamos una cosa, tú dijiste, bueno, acá este es un cohete que está pensado desde 2 partes, la ciencia y el arte, ¿no? Sí. Como diferenciando, hay que saber ciertas cosas, pero también hay que saber cómo hacerlo en la parte práctica. Sí. Cuéntanos 3 ejemplos de cada uno. Acá hay 3 invitados que podrían cubrir este aspecto y 3 invitados que podrían cubrir este otro. Entonces, digamos, en el primer tema, trampas bibliométricas, ética y buenas prácticas en la edición académica, tuvimos, por ejemplo, ese balance. Entonces, Trevor Lane, que vino desde Hong Kong,
Young, en representación de la editorial Edans, que es de servicios editoriales, muy involucrado con ética, buenas prácticas, bibliometría y escritura científica en inglés e incluso en otros idiomas, fue el de la experiencia. Él sabe cómo moverse en esos ámbitos de los indicadores bibliométricos, de qué prácticas garantizan realmente que una producción científica sea de calidad y digamos que sea certera, que sea verdadera en un sentido científico también de comprobación. Y teníamos otro tripulante que era Emilio Delgado López Cózar, que vino como uno de los autores de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas y nos mostraba desde el análisis bibliométrico, es un bibliotecólogo que tiene doctorado en estas ciencias también y ha investigado mucho cuáles son esos trucos que existen en esos indicadores que al final terminan no dándonos las indicaciones que necesitamos. Entonces, si uno, pues nos mostraba un poco que si uno quisiera podría inflar cosas como el currículum para inflar las citas. Y eso tiene, digamos, unas prácticas que se logran. Entonces, es alguien que ha analizado realmente hasta qué punto los indicadores y los rankings universitarios relacionados con publicaciones nos dan un horizonte certero para poder actuar como editores. Entonces, ese es un poco el balance de los dos. Tuvimos otro que en general fue muy apreciado, que fue sobre diseño. Muchas veces desde la edición académica no se habla tanto del diseño y fue muy interesante ver a Marina Garone, que viene de la UNAM como investigadora del Instituto Bibliográfico y nos contaba cómo la intersección, digamos, entre los agentes del libro, entre la misma lógica universitaria, pues crea, digamos, un caldo de cultivo para una manera específica de editar. Entonces nos lo explicaba de una manera muy clara, muy específica, vinculando también qué importancia se le da al mercado desde la edición universitaria, qué importancia se le da a la política editorial y eso entre otras cosas, cómo influyen en el diseño. Entonces fue como la parte, digamos, científica, la ciencia está ahí analizándonos, que no nos gusta tanto muchas veces, y la parte profesional vino de Gabriela Said del Colegio de México, que nos mostraba en combinación con esta perspectiva esa historia como le sucedió al Colegio de México, siendo incluso muy crítico también, entendiendo las épocas, los alcances del diseño y mostrándonos también más o menos el vínculo estético que tiene un proyecto ya de varios años, desde antes hasta ahora. Entonces esa fue la manera también de entender que en la práctica eso que están analizando es cierto, ¿no? Entonces es una manera también de llevar a la práctica un viaje, no solamente pensando cómo hacemos posible volar, ¿cierto? Cómo hacemos posible salir del globo terráqueo, sino que eso hay que hacerlo. Y que se puede. Y que se puede. Y tendríamos de pronto otro ejemplo interesante que de hecho fue el que hizo como nacer toda la conceptualización del evento y es sobre esta pregunta: ¿para qué hacer una historia de la edición académica? Y aquí tuvimos dos perspectivas. Lo mismo la del investigador Alejandro Duhovne de Argentina, del CONICET, que nos mostraba todos los escenarios y análisis y digamos aspectos relacionados con mercado, con lógica institucional, con cómo funciona la producción científica, con cómo se dan las decisiones también en el ámbito académico. Y nos mostraba ese panorama diciendo: en la medida en que tengamos análisis certeros, estadísticos, analíticos, con métodos de investigación, digamos, sólidos, vamos a tener una serie de datos que más allá de lo que opinemos como editores, porque en el día a día nos sentimos incómodos con esto, orgullosos de esto, qué sé yo, más allá de eso, los datos son los que nos van a permitir transformar políticas públicas sobre la edición académica, por ejemplo, o sobre cómo se produce la ciencia. Es ese análisis el que al final vale la pena para hacer una historia de la edición universitaria. Y nos mostraba un poco el ejemplo ya concreto Sonia María de Melo Queiroz de la Universidad Minas Gerais, en la que justamente mostraba esa historia en el caso de esa universidad, de cómo, y en Brasil pues, nos contaba cómo había cambiado y se había transformado y justamente cuáles son esos problemas que vemos ahora y eso porque es necesario para construir una historia o historiografía. Incluso hablaban de sociología del libro, que puede sonar de pronto un poco académico, pero finalmente es una manera de acercarse en términos de ciencia o en términos de investigación a un fenómeno que realmente no está tan desarrollado en la historiografía nacional, incluso en la latinoamericana.
Bueno, estamos ya prácticamente a punto de salir, casi conteo regresivo 5, 4, 3, 2, 1, porque nos vamos afuera del globo terráqueo a hablar con Daniel Blanco el día de hoy sobre foros de edición universitaria, particularmente el de la Filbo 2019. Daniel, tú nos estabas contando cuando abriste ese gran baúl y echar todas las cosas en la maleta, que la idea de este foro nació de la pregunta de por qué era relevante hacer una investigación histórica o preguntarse por qué es relevante la historia de la edición académica. Me gustaría que el viaje lo empezáramos por ahí. Pues bien, las coordenadas se ubican en un libro particularmente que es de esta casa editorial de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, que es Lectores, Editores y Cultura Impresa en Colombia, siglos XVI al siglo XXI, y digamos que esa fue pues la inquietud personal también que me llevó a proponer esto a la asociación. Obviamente el equipo que está asesorando para dónde va a ir o para dónde iba a ir este foro pues también aportó un montón de ideas, pero era eso, como que la idea de pensar cómo hacer una historia sobre nosotros mismos que no está en ese tipo de libros que se están haciendo en otros sectores comerciales o relacionados con publicaciones del Estado o políticas, en fin, pues necesitamos una lectura de nosotros y para eso hay que despegarla. Y curiosamente hay en este caso hay un aspecto muy especial, y es que los autores nuestros, los que analizan este tipo de historias, pues están vinculados con nosotros, los editores universitarios. Entonces deberíamos trabajar de la mano también con los académicos que particularmente están estudiando la historia o las ciencias, digamos la sociología, la antropología del libro y de la edición en general, para que nos ayuden a construir esta historia. Nosotros estamos en el día a día metidos ahí. Entonces, por eso también fue la idea de esta metáfora de un poco despegar incluso del día a día más terrenal, imaginar, pero hacerlo posible. ¿Y hacerlo posible cómo? Y ahora vuelvo un poco a la pregunta que estás haciendo, y es, en esas coordenadas, pues la asociación también tiene unas metas claras. La primera versión del foro insistió en decir algo, un lema que me parece muy interesante y que creo que nos sigue guiando de la primera versión a la segunda, y es el siguiente: en la edición universitaria, los lectores descubren un nuevo universo de contenidos abiertos, diversos, confiables e interesantes. Porque también nos ha hecho mucho daño esta idea de la ciencia es un bodrio, eso de pronto es muy colombiano, ¿no? Pero la ciencia es cansona, aburrida. Me quieren enseñar algo que no quiero. Es un ladrillo, y resulta que si uno sí se pone a explorar y estos son datos, digamos, esto no me lo estoy inventando, y la asociación es muy consciente de eso. Según los datos, la agencia ISBN de la Cámara Colombiana del Libro registró alrededor de 5.700 títulos de nuestra industria, o digamos más bien de nuestro sector. Esa industria puede ser discutible. Eso compone casi el 27.7% de la generación de títulos al año, por lo menos en el 2018, de todo lo que se publica en Colombia. Luego, no es un gremio, ni un sector, ni es un conocimiento menor, aislado. Tantos adjetivos que pueden haber. Por supuesto hay retos, por supuesto hay que mejorar en muchos aspectos. Digamos que también reconocernos en una historia, en todo esto que nos contaron en el foro, pues también implica decir, probablemente o hay datos pues que cuando nació la edición universitaria todavía teníamos muchas limitaciones, como por ejemplo que los comités editoriales no operan de la misma manera que operan hoy, que son mucho más estrictos y mucho más vinculados con la manera en que se produce ciencia. Entonces, digamos que aquí se trata de también darle un lugar en la industria editorial completa a la edición académica, que está tomando un vuelo, por lo menos desde hace 15 años o un poco más, que ya es muy notorio. Y pues estos datos a mí me parecen siempre sorprendentes cuando los recopila la asociación. Sí, yo creo que definitivamente el espacio de los foros es un espacio para decirle al resto de la industria como, oiga, ojo, porque aquí están pasando cosas muy interesantes y no tenemos nada que envidiarles a las demás líneas editoriales en Colombia. Lo que me lleva a pensar en el tipo de público. ¿Qué tipo de público querían llevar? Porque uno en principio diría, bueno, personas que están metidos en el mundo editorial, tal vez periodistas que escriban sobre divulgación de la ciencia o el conocimiento, no sé, diseñadores, pero ¿cuál era el público y finalmente qué público se dio? Pues por lo mismo que estábamos ahorita discutiendo, finalmente la primera intención del Foro de Edición Universitaria fue ser parte de las jornadas profesionales dentro de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Y esto es importante porque esto quiere decir, no es que la Cámara Colombiana del Libro o la misma Filbo nos dé un espacio para que tratemos nuestras cosas, ¿cierto? Uh-huh. Como gremio, sino que esta feria
le ofrece a su público en general y al público internacional una edición específica que se llama edición universitaria, edición académica, edición científica. Eso puede tener varios nombres y es discutible también, pero es decir, esta feria tiene esa capacidad, como otras ferias, ¿sí? Incluso en la feria de Frankfurt, por ejemplo, el tema de la traducción en relación con el español fue importante desde la edición académica y ahí hubo espacios, ¿no? En años anteriores. Entonces aquí es que la oferta para el gremio en general, o sea, el gremio general de la industria editorial, pues tiene un componente que se llama edición universitaria y ahí está como jornada profesional. Entonces, pues esto es como el primer lugar de un público que uno espera que pues sea profesional, o sea, que esté vinculado con esa especialidad, pero aquí creímos que no podíamos cerrarlo solo a eso. Yo creo que todavía hay muchos retos en relación con ampliar ese público sobre estos foros, pero dejamos unas puertas abiertas un poco para, es decir, el viaje es hasta la luna, ¿no? No vayan a pensar que vamos a Júpiter. Pero ya el hecho de construir este cohete hasta la luna está muy bien y a eso me refiero con abrir las puertas. Dejamos unas puertas abiertas para pensar el público. Es decir, evidentemente el editor académico pues es nuestro principal público. No podemos negarlo porque hace parte del gremio de manera especializada en ese campo. De todas maneras, con la primera versión que se hizo, que fue muy interesante también, vinculada con divulgación científica y cómo nosotros tenemos la capacidad de ser insumo clave estructural del periodismo académico y no simplemente otro periodista hablando sobre ciencia, ¿cierto? Sino que somos insumo y que podemos crear unos vínculos también con el periodismo. Pues en ese orden de ideas también nuestro público tiene que empezar a ser el periodista científico, porque ese periodista científico o divulgador científico o divulgador académico, que también los hay en otro tipo de asociaciones vinculadas con la academia y la ciencia, pienso en ACACE, pienso en Renata y este tipo de redes, todos ellos, si conocen la especificidad de nuestra manera de publicar, de los factores que nos están influyendo para tomar determinadas decisiones, podrían entender mejor cómo funciona y qué insumos les sirve y ampliar un poco el panorama de su trabajo como periodistas y como divulgadores e incluso agregarle calidad a su trabajo. Sí, es que yo creo, Daniel, y me gustaría ser como muy enfática en este punto que acabas de describir, y es que yo pienso que ese rol de divulgador o divulgadora no es algo menor en esta sociedad, es casi una responsabilidad que obliga a crear un puente entre lo que se investiga en las universidades y lo que le sirve a la sociedad. Entonces yo sí también creo que hay que seguir echándole gasolina a ese cohete para que ese rol se siga fortaleciendo y se siga viendo como algo fundamental para nuestra sociedad. Y ahí es importante también decir que justamente esa labor del divulgador es la que nos va a permitir también tener un poco más de fe en lo que hacemos o menos prejuicios sobre lo que hacemos si decimos la palabra académica, universidad, científico. ¿Sí? Esto crea espacios de descubrimiento, como un cohete, justamente. Es importante también decir que la edición universitaria, pues tiene algunos títulos que tienen, digamos, y pues Siglo del Hombre lo sabe muy bien, tiene unos títulos que le permiten hacer una divulgación mucho más masiva, otros no, pero que otros no tengan esa posibilidad no quiere decir que no sean importantes. La ciencia se discute a través de las publicaciones. Si mi público objetivo de un título es solamente los que investigan, por ejemplo, la edición del libro, pues es un público importante porque mi publicación va a hacer que el conocimiento se siga expandiendo y se siga comunicando. Y tenemos una labor de comunicación. Entonces necesitamos la mano también de los periodistas y los divulgadores científicos para crear esos públicos. No todos los títulos son fáciles, eso es cierto, pero necesitamos eso, que reconozcan la complejidad de nuestro campo para apostarle tanto a la divulgación masiva del descubrimiento, de arqueológico que cambia un poquito la representación de una sociedad prehispánica, por decir cualquier cosa, tanto como justamente cómo se puede desarrollar mejor la astrofísica, la astromecánica, qué sé yo, en Colombia. Todo eso es importante, todo eso nos va a hacer mejores también como sociedad para realmente romper las barreras de nuestros problemas y limitaciones como país, digo.
Bueno, estamos llegando al final de este viaje fuera del globo terráqueo, pero muy aterrizados acá en lo que nos toca hacer a las personas que trabajamos en divulgación. Estoy con Daniel Blanco hablando sobre los foros de edición universitaria de la Filbo 2019. Daniel, hemos hablado en este recorrido y acá que llegamos a la parte final de recomendaciones de viaje, hemos hablado de diseño editorial, de indicadores, incluso hemos tocado algo del mercado, de qué significa editar fuera y dentro de las universidades, y me da la impresión de que eso son temas que puede también interesarle a otras personas por fuera de la industria editorial. De hecho, pueden ser editoriales independientes preguntándose por las mismas cosas. No sé si hay algo de eso que también te da la misma sensación a ti. Por supuesto, es decir, todos estos temas están vinculados con la edición en general. Aquí se trata de volver al oficio también, aunque con la perspectiva de la producción científica. Por eso incluso el público objetivo no solamente son los que ya mencionamos, sino también los estudiantes. Esto es parte de un mercado laboral también que está creciendo según esos números del ISBN. Luego, digamos que la intención es mostrar que nuestras especificidades hacen parte de problemas editoriales generales. Bueno, Daniel, muchas gracias por acompañarnos hoy. Espero verte en un nuevo viaje, en un nuevo recorrido, y que la vida nos vuelva a unir a ti, a Siglo y a todos los que estamos vinculados con la producción académica. Bueno, pues muchas gracias. Yo siempre feliz también con todas las chicas de Siglo del Hombre. Y bueno. Y los chicos, no discrimines, por favor. Pues generalmente me he hablado solo con las chicas. Bueno. A la editora, a la gerente, a la otra editora, a la distribuidora, todas las que conozco son chicas de Siglo. Y bueno, pues nada, muy contento también de estar aquí en la Tadeo nuevamente y pues nos veremos en otro viaje, ojalá. Bueno, y a quienes nos escuchan, nos vemos en un próximo recorrido en un nuevo reto editorial. En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores.